Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos continuando con una serie de conferencias y las hemos titulado Una salvación dinámica, una salvación poderosa. Nosotros cubrimos cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Al decir una salvación dinámica, una salvación poderosa, Pablo está diciendo todas las cosas ayudan a bien. Claro que hablamos de eso un poquito en el mensaje pasado. En este mensaje queremos ver ahora al apóstol Pedro. Fíjense, a mí me gusta mucho el apóstol Pablo, pero sin lugar a dudas también respeto mucho al apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice lo mismo, pero de otra manera, ¿me entiende? Y eso es lo que quisiera compartir, ¿verdad? O sea, el punto de vista de Pedro y cómo lo hace él. Segunda de Pedro, y nada más me quiero referir a 4 versículos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice, lo vamos a leer aquí. Déjenme le leo la versión Reina Valera. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, vamos a seguir verso por verso. Fíjese, Pedro está diciendo, no me quiero referir a cada aspecto, ¿verdad? Simón Pedro, ¿verdad? Esta otra versión usa la palabra esclavo y apóstol de Jesucristo. Y lo dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. Fíjese, aquí usted debe prestar mucha atención a la palabra justicia. De nuevo, nosotros estamos refiriéndonos a 3 pasajes de la Escritura. Juan 3:16, Efesios capítulo 2, versos 5 y 8, y por último a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. En Romanos capítulo 1 es donde nos estamos refiriendo a este asunto de una salvación dinámica. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio de Dios es poderoso, es poder para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué razón es poderoso el Evangelio? Porque en él se revela la justicia de Dios. ¡Ja! Maravilloso, maravilloso. Fíjese, aquí Pedro dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, quiero que note mucho esa palabra justicia, porque realmente estamos refiriéndonos a Romanos 1, 16, 17. ¿Ve? Entonces, Pedro está diciendo de una manera diferente. En Romanos 1, 16, 17, en el verso 17, Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito.
mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Entonces, aquí Pablo está diciendo que es por la fe. Y aquí Pedro está diciendo, haga de cuenta que Pedro está recordando cuando Josué introduce al pueblo en la buena tierra. Y Pedro está diciendo que, bueno, tuvieron que derrotar a todos sus enemigos, tuvieron que derrotar, pues digo, todas las costumbres que tenían, podríamos decir, las idolatrías, los ídolos, todas las cosas negativas que tenían esos pueblos. Cuando menos eran 7 naciones ahí en la tierra de Canaán. Y Pedro está diciendo cómo Josué los introduce en la buena tierra, cómo derrotan a sus enemigos, cómo obtienen la victoria, cómo reparten la buena tierra, la disfrutan, ¿verdad? Y obtienen todo el disfrute de esa buena tierra. Pero cuando esa tierra les fue asignada, entonces esa porción de tierra que se les asignó, Pablo dice que es la fe que nos ha sido asignada por Dios. Fíjense nomás, qué maravilloso. Entonces todos nosotros tenemos nuestro pedazo de tierra. Ese pedazo de tierra es la tierra de Canaán. Esa Dios se la prometió a Abraham, Dios se la prometió a Isaac, también se la ratificó a Jacob. ¿Ve? Esa tierra de Canaán es un tipo de Cristo, del Cristo que lo incluye todo. Es maravillosa esa tierra, ¿eh? La tierra que fluye leche y miel. Por eso Dios siempre le dice a Abraham, levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho. ¿Por qué? Porque a ti la daré. Todo lo que pise la planta de nuestros pies es nuestro. Esa tierra, hermanos, hay que conquistarla. Hay que derrotar a nuestros enemigos. Hay que conquistarla. Hay que caminarla. Hay que recorrerla a lo largo y a lo ancho de ella. Y que todo lo que pise la planta de nuestros pies, o sea, sea nuestra conquista. Es decir, cada aspecto de la buena tierra debe ser nuestra experiencia. Y eso es la porción de fe que Dios nos ha asignado a todos nosotros. Esa porción de fe está basada en la justicia de Dios. Mas el justo, por la fe, tendrá vida y vivirá. Es lo que dice Pablo. Pedro dice que a nosotros se nos ha asignado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esa repartición de la tierra, ese lote de tierra, esa lotificación que hizo Josué, esa es la fe que nos ha sido asignada en la esfera de la justicia de nuestro Dios. ¡Ja! Es maravilloso. Pedro, digo la verdad, a veces, pues yo como que no quiero decir Pedro, pero Pedro es tremendo, hermanos. Tremendo. Ahora, fíjese, vamos a seguir con esto. Dice que esa fe, igualmente preciosa que la nuestra. Pero fíjese, verso 2, gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz, o sean multiplicadas. Esta versión usa la palabra en el pleno conocimiento. Fíjese, déjenme le digo algo. Cuando hablamos de conocimiento, la palabra griega para conocimiento es la palabra gnosis. De ahí viene el gnosticismo, es decir, los gnósticos, los que tienen conocimiento, ¿verdad? Conocimiento mental, ¿sí? Pero aquí Pedro usa una palabra griega, epignosis. Fíjese, esa es una palabra griega compuesta por 2 raíces, ¿sí?
La palabra epi, en este sentido, se le da el sentido de pleno y gnosis, conocimiento. Entonces Pedro usa la palabra que la gracia y la paz os sean multiplicadas en el pleno conocimiento de nuestro Dios. Gracia y paz os sean multiplicadas en el pleno conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Bueno, esta es la manera de Pedro. Este es Pedro. Gracia y paz os sean multiplicadas en el pleno conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. De nuevo, esta palabra pleno conocimiento es la palabra epignosis. Por esa razón está traducida pleno conocimiento en esta versión. Pleno conocimiento, ¿verdad?, implica que tenemos un conocimiento en el cual experimentamos a Dios, experimentamos al Señor Jesús. Un conocimiento que experimenta, que gana, ¿sí?, que hace, que obtiene, que realmente, ¿verdad?, o sea, lo hace suyo. Dice, por ejemplo, en la buena tierra había cierta clase de alimentos. Lo primero que se menciona en la buena tierra dice tierra de trigo. Yo quisiera nomás decir esto nada más a manera de ilustración. ¿Ha experimentado usted a Jesús como el trigo? Digo, necesitamos considerarlo. Era tierra de cebada también, tierra de vides, de higueras, de granados, ¿verdad? De manantiales, de arroyos, de fuentes, tierra de ganado, tierra cuyos montes daban cobre. Todas estas cositas así tan sencillas, o sea, tipifican a la persona de Cristo en diferentes aspectos. Pero yo me pregunto, ¿ha usted experimentado a Cristo como el grano de trigo? ¿Y eso qué es, hermano Adolfo? Ya usted está hablándonos muy raro, hermano Adolfo. No, hermano. Fíjese nomás en el Nuevo Testamento, Juan 12:24. Jesús mismo dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¡Wow! ¡Wow! Es maravilloso, hermanos. Es maravilloso realmente. Experimentar a Jesús como el grano de trigo o como el trigo implica experimentarlo en la limitación de la vida humana. Pero cuando podemos decir y poner nuestra vida, ¿verdad?, como el Señor lo hizo, Él murió como un grano de trigo. ¿Sabe qué era lo que estaba ahí haciendo? O sea, la cáscara del granito, ¿me entiende? Era su limitación. Pero una vez que el granito entró en la tierra, ¿me entiende?, se sembró. ¿Sabe qué? La cáscara murió, se abrió, ¿ve? Se abrió, pero eso hizo, ¿me entiende?, que saliera la nueva vida, que saliera, ¿me entiende?, la plantita de trigo y que pudiera producir muchos granitos iguales a él. ¡Ah! Maravilloso. ¿Quién puede decir que no es la Biblia escrita por Dios, que no es la Biblia, la palabra de Dios? ¿Me entiende? Si todo tiene su manera. Entonces, cuando hablamos del pleno conocimiento,
hablamos de esta clase de experiencia, de la manera en que experimentamos a Jesús en diversos aspectos. ¿Ve? Experimentarlo como la propiciación. Pues, es maravilloso. Pues, eso no tiene precio, hermano. No tiene precio. Eso, ¿me entiende? Es todo, es todo. Decir que la propiciación tiene que ver estrictamente con el perdón de pecados. Que de nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras injusticias, Él no se acuerda más. ¿Me entiende? Eso nos tiene enfermos a muchos. ¿Por qué razón? Porque no hemos sido perdonados. O más bien nosotros mismos no nos hemos perdonado, no hemos experimentado a Cristo como nuestra propiciación. Gracia y paz os sean multiplicadas en el pleno conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo la gracia y la paz van a ser multiplicadas? La paz es un producto de la justicia de Dios. Dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¡Wow! ¿Ha experimentado usted esa paz, hermano? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nuestro problema entre Dios y nosotros ha sido resuelto. El problema del pecado se ha terminado. Él ha propiciado por usted y por mí. Y Él no se acuerda más. No tiene mente para eso. Para estar recordando lo que hizo usted hace 10, 15, 20, 30 años. ¿Me entiende? No se acuerda más. Experimentar esto, hermano. Ese es epignosis. Ese es el pleno conocimiento. Eso es lo que Pedro dice, ¿me entiendes? Es maravilloso Pedro, ¿eh? Está hablando de la palabra. Nosotros mencionamos cómo Pablo dice a los que aman a Dios. Y quisimos mostrar que los que aman a Dios están muy relacionados con su palabra. ¿Ve? Pedro está diciendo lo mismo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el pleno conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Experimentar a Cristo de tal manera es el pleno conocimiento. Entonces, esa es una palabra, ¿verdad?, que debemos realmente considerar. Verso 3. Ya que su divino poder. ¡Wow! Pedro, yo digo, Pedro, me impresionas, Pedro, me impresionas. Ya que su divino poder, ya que su divino dunamis, ya que su divino dínamo. ¿Qué es lo que hace el divino dínamo? ¿Qué es lo que hace el divino dunamis? Nos ha concedido todas las cosas. ¡Wow! Todas las cosas ayudan a bien, dice Pablo. Pero su divino poder, su divino dunamis, su divino dínamo, nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¡Wow! Todas las cosas que pertenecen a la vida y al vivir esa vida. Todas las cosas que pertenecen a la vida divina y al vivir de la vida divina en nosotros. Su divino poder, su divino dínamo, su divino dunamis nos ha concedido
todas las cosas. Todas las cosas, hermanos, son todas las cosas. Pablo dice, mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Pedro dice, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. A la vida divina y al vivir por esa vida divina. Pablo dice, mas el justo por la fe tendrá vida divina, y vivirá por esa vida divina. Es lo que Pablo está diciendo. Pedro lo está diciendo. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida divina, y al vivir esa vida divina expresada como la piedad. Ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y oiga lo que sigue. Mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. De nuevo, quiero que note en el primer versículo la palabra justicia. Y en este versículo, el versículo 3, la palabra poder. Es lo mismo que Pablo está mencionando en Romanos 1, 16 y 17. De nuevo aquí, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida divina y al vivir la vida divina. Es decir, la expresión de la vida divina en nuestro ser es la piedad. Entonces, pero Pedro vuelve a hacer énfasis. Mire, mediante el pleno conocimiento. De nuevo usa la palabra epignosis en el griego. Claro que muchas veces si no lo tenemos en el griego, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que podemos leer y traducir gnosis en el conocimiento. Pero la palabra griega es epignosis. Entonces, mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. Entonces, eso quiere decir que, de nuevo, Pedro enfatiza mediante el pleno conocimiento. Eso quiere decir que la palabra de Cristo debe de morar ricamente en nosotros, para que nosotros podamos experimentarla, para que nosotros podamos asirla, hacerla nuestra, disfrutarla, ¿me entiende? Realizarla, obtenerla, ganarlo a Él mediante el pleno conocimiento, mediante la experiencia de lo que Él es. Bueno, verso 4. Dice, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjese, Pedro está diciendo que por medio del pleno conocimiento, Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Pablo está diciendo a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pedro está diciendo para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Partakers of the divine nature. Fíjense, participantes de lo que Dios es, de la naturaleza divina de Dios. Dios, en su naturaleza divina, en la Biblia se dice que Dios es tres cosas. Hay otra, una cuarta, ¿sí?
Pero bueno, vamos a mencionar estas tres primero. Número 1, Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Primera de Juan 4:8 y 16 dice, Dios es amor. Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz. Mire, ¿cómo podemos experimentar eso? Bueno, nos falta el tiempo realmente para poder cubrir todos estos aspectos. Pero mire, por ejemplo, si decimos una promesa, Juan 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo decía refiriéndose al Espíritu que habíamos de recibir, los que creyésemos en Él. Porque aún el Espíritu no era, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esa es una promesa. ¿Cuándo se cumplió? En Juan 20:22. En Juan 20:22 el Señor se sopló dentro de nosotros como el Espíritu. ¿Ve? Primera de Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dios es espíritu, con E mayúscula. Y los que adoran deben adorar en espíritu, con E minúscula, y en verdad. En espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Dios es espíritu con E mayúscula, pero los que debemos adorar, tenemos un espíritu con E minúscula. Es decir, nuestro espíritu humano va a ser compartido con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se va a mezclar con el espíritu humano. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Primera de Corintios 6:17. Así es que, aún Primera de Corintios 15:45 dice así. Dice, el primer Adán fue hecho alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El día de la resurrección del Señor, en Juan 20:22, el segundo de la Trinidad se sopló en los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Habiendo dicho esto, sopló en ellos. El segundo se volvió el tercero. Recibimos el Espíritu para participar de la naturaleza divina de Dios. Imagínese, hermano. ¿Pedro está loco? ¿O Pedro está hablando cosas que no son reales? ¿O Pedro está hablando cosas muy cuerdas? Pablo está diciendo, dice, a los que antes conoció, también les asignó un destino de antemano, para que ellos fuesen con la misma forma de la imagen de su Hijo. ¡Wow! Otra manera. ¿Pablo está loco? No, está diciendo lo mismo, pero de otra manera. ¿Ve? Y Pedro está diciendo para que por esas grandísimas y preciosísimas promesas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, déjenme le digo, Dios es luz. ¿Cómo es que Dios es luz? Es una luz brillante, así como nosotros aquí. Ahorita tenemos unos focos y cosas así. No. Dice Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra
lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, mire, si esta tarde la palabra ha llegado a usted y le ha alumbrado, esa es la manera en cómo Dios es luz. No. A veces nosotros queremos imaginarnos muchas cosas así, muy, ¿me entiende? Muy espectaculares, muy así, muy amarillistas a veces. Pero Dios es luz. Lámpara es a mis pies su palabra, lumbrera a mi camino. ¿Sí? Dice otros versos, por ejemplo, 2 Corintios 4:4. Déjenme se los leo, pues para no estar así, o sea, adivinando. Pero miren, déjenme ver. Por ejemplo, 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio, es decir, la luz del Evangelio. Y luego dice el verso 6, porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios es luz. ¿Me entiende? Pedro dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dice, Dios es amor también, finalmente. Prácticamente ya con esto quiero cerrar nada más. Es decir, Dios necesita enriquecer y fortalecer nuestra virtud humana del amor, con su atributo divino del amor, con la esencia de la persona de Él que es amor. Solamente lo quiero dejar así, ¿verdad? Y finalmente, bueno, Dios es santo. Sed santos porque Dios es santo. O sea, esa es la calidad de la naturaleza divina de Dios. Algo que está fuera de serie, fuera de todo lo común, fuera de todo lo normal, ¿me entiende? Es algo único, algo fuera de toda religión, de todo mundo, de toda fashion, de toda moda, de todo concepto, ¿me entiende? Él es, en particular, ese es un Dios santo. Amén.